A ver, lío, Lluís Canut, Gerard Piqué. ¿Qué ha pasado? Vamos a repasar, que antes no lo hemos visto al completo, exactamente cuál era la información que daba Lluís Canut. Decía, los capitanes son los que tienen el sueldo más alto en el Barça. 3 de los capitanes, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba, son los que más cobran de la plantilla. No vamos a ver el vídeo, por si acaso, temas de derechos de imagen, pero decía, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba son los jugadores del primer equipo del Barça con el salario más alto, frente a Umtiti y de fichajes multimillonarios como Coutinho o Dembélé, según ha explicado el periodista Lluís Canut este jueves en el programa 11 de Esport 3. Aquí sale traducido. El ranking de jugadores mejor pagados de la plantilla lo encabeza Piqué, quien antes de diferir su sueldo tenía una ficha anual de 28 millones de euros brutos, pese a que el defensa azulgrana accedió a bajarse el sueldo para permitir la inscripción de fichajes en verano, acabó cobrando todo el dinero que le correspondía mediante la llamada prima de fidelidad, una fórmula que el Barça ya utilizó con Xavi o Iniesta y que premia al jugador que termina contrato o el contrato que tiene acordado con el club. Piqué en aquel entonces finalizó el contrato estipulado y por lo tanto dice Lluís Canut que cobró esa prima de fidelidad. Tras Piqué, quienes más cobran son Sergio Busquets, 23 millones, Jordi Alba, 20 millones. Por detrás de los capitanes encontramos al criticado Umtiti, 20 millones, Ter Stegen, 14 millones y los fichajes multimillonarios de la época Bartomeu, Coutinho, 16 millones y Dembélé, 12 millones. Tanto el brasileño como el francés tienen sueldos más bajos que los capitanes, ya que en su caso se pagó una cifra muy alta de traspaso. En cambio, en el caso de los jugadores que deben renovar contrato, pues tiene que compensarles económicamente, como fue también con el caso Umtiti. El otro capitán de la plantilla, Sergi Roberto, tiene una ficha de 12 millones de euros anuales, al igual que Ousmane Dembélé. Además, también filtraba Lluís Canut que Gerard Piqué era el que lo tiene más alto ahora, pero que Messi era el que lo tenía más alto antes. Un sueldo estratosférico. Dice, la lista de sueldos más altos ha cambiado de formato sustancial de la pasada temporada a la actual, ya que antes el ranking estaba liderado de forma clara por Leo Messi, según ha revelado Lluís Canut. Cobraba 135 millones de euros brutos y su marcha fue clave para que el Barça pudiera liberar demasiado masa salarial, en este caso, porque lo traducen de masa salarial a demasiado, en fin, pero es masa salarial. Como lo fue también la de Antoine Griezmann, que cobraba 21 millones de euros. Cosa también que eso sí que más o menos se ajusta a la realidad. Dice sobre el futuro de Dembélé que para seguir generando espacio salarial y poder inscribir a los nuevos fichajes, confían en el club en la renovación de Ousmane, pero que en estos momentos el francés está mucho más cerca de la salida y que en cambio de seguir en el club azulgrana. Lluís Canut ha explicado que su representante prefiere marcharse a otro equipo y cobrar la prima de fichaje. Como suele ocurrir en estas situaciones, y estamos viendo en otros casos como Mbappé, Dybala o Pogba, citando algunos, cuando Dembélé fichó por el Barça, su representante tuvo que conformarse con un 5% de su salario anual, 600.000 euros, muy por debajo de lo que podía percibir con la carta de libertad bajo el brazo. El Barça ha emitido este viernes un comunicado que califica de erróneas estas informaciones. Y es que el comunicado del Barça no se queda atrás, lo estamos viendo aquí en pantalla, este comunicado oficial que antes ya repasábamos, diciendo que ante las manifestaciones del señor Lluís Canut efectuadas en este programa de TV3, declara lo siguiente: la información sobre los sueldos de determinados jugadores del primer equipo no ha sido en ningún caso suministrada por parte del club y se ignora su origen. En cualquier caso, las cantidades a las que se hace referencia, la información son erróneas, no se ajustan a la realidad y además en el caso de los 3 primeros jugadores aludidos da como fijas cantidades que, siendo variables, posiblemente nunca llegarán a meritar. Es falso que los jugadores aludidos solo hayan diferido el 100% de su salario. Los señores Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano. Consideramos improcedente, poco profesional y que se ha actuado de mala fe cuando se ofrece esta información como cierta y veraz. Lamentamos que se faciliten datos de este tipo que afectan al derecho personal de los jugadores, que merecen, cuando son erróneos, cuando no son ciertos, la más alta confidencialidad. Y es que son evidentemente datos completamente confidenciales, ¿no? Pero esto no es todo, porque para ya poner la guinda del pastel a esta pifia de Lluís Canut, porque el club lo ha desmentido, para que si no había todavía un suficiente retratado, ¿no? Pues Gerard Piqué se ha encargado de retratarlo todavía más con este tuit
que leemos a continuación. Dice: personajes como estos cobrando de una televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada el 30 de diciembre. Respétate un poco. Y Gerard Piqué, que esto es algo que yo nunca había visto, ha publicado una captura de pantalla con la nómina del jugador en el 30 de diciembre de 2021 de 2.328.884 euros con 39 céntimos. Así que Piqué publica esto, evidentemente no pone el número de cuenta, pero citando textualmente el tuit de TV3 donde Lluís Canut comentaba esta información que hemos repasado diciendo que los 3 capitanes del Barça eran los que más cobraban, Gerard Piqué contesta y digamos que retrata a nivel alucinante estas declaraciones de Lluís Canut y esta información que al final hemos comprobado que es completamente falsa y que la verdad da bastante pena que se haga en un medio público como TV3 que respeto mucho, pero que ha demostrado en los últimos meses, yo creo, dar voz a una serie de personajes que ya no es que actúen a buena fe o mala fe, actúan a mala fe, sino que además es que están diciendo cosas que están mal. Por lo tanto, pierden también credibilidad ellos como programas, ¿no? Por lo tanto, pues Canut ha quedado retratado, como diría Josep Pedrerol. Así que desde aquí le mando un abrazo y que se tape bastante, que esta noche lo va a necesitar. Blaugrana vent, un dit valent.